Buenos días, amigos. Bienvenidos a Cartas de Cartay. Esta vez vamos a hablar sobre uno de los temas que más me han apasionado desde el punto de vista incluso de la investigación, ¿no? Y es la relación que existe entre la dulcería criolla y su desarrollo con la llegada de las órdenes monásticas femeninas a América, al mundo, al Nuevo Mundo. En la época, antes de la llegada de los españoles, en la época prehispánica, se conocía el dulce, pero prácticamente no se hacían dulces elaborados, ¿no? Se conocía el sabor del dulce, de la miel, de algún tipo de abejas que eran abejas meliponinas, o sea, abejas sin aguijón, y y que ellas daban una miel de muy bajo rendimiento y de una calidad que no era muy buena porque no existía una enorme biodiversidad de la flora que pudiera, diríamos, servir de fundamento para la elaboración de la miel en la búsqueda que hacían las abejas. Luego las abejas fueron introducidas a América, las abejas con aguijón, y entonces ahora estoy un poco, diríamos, dudoso si eran abejas pero yo creo que eran las abejas con aguijón que fueron introducidas. Las abejas con aguijón son abejas mucho más productivas, mucho más rendidoras y de una miel de calidad que presumiblemente es mayor. Creó entonces la apicultura, mientras que nuestras abejas eran recolectadas, la miel de nuestras abejas era recolectada en una actividad que la llamaban melaponicultura, o sea, abejas de miel de abejas meliponas. Bueno, lo cierto es que una fuente de azúcar era de dulce, la más importante era la miel de abeja. Había también otras como, por ejemplo, la penca del maguey o la cabeza del maguey, o de la cual se elabora el pulque y el tequila y el cocuy. Hay diferentes tipos de variedades de ágave y una de esas de allí se saca, pues por supuesto, una sustancia azucarada. Otra era el tallo del maíz, el tallo tierno del maíz, que si uno lo muerde, uno puede conseguir ciertos sabores azucarados. Ahora bien, ¿por qué no había una dulcería prehispánica? Bueno, porque no existían materias edulcorantes naturales en la época prehispánica, sino que existían muy pocas, como les acabo de decir, la miel de algunas abejas, el tallo de algunas plantas como el maíz y también el ágave. Aparte de eso, casi no existían sabores dulces. Conocíamos los sabores dulces. El dulce es uno de los sabores primarios dentro de el grupo de sabores, entre los cuales está el dulce, el salado, el ácido, el amargo. Y entonces, por supuesto, que son percibidos en la lengua y en el paladar, ¿no? Por células, diríamos, olfativas, gustativas, etcétera, etcétera. En el caso de la lengua, células gustativas, que son miles de células gustativas. Y entonces perciben de acuerdo con la parte que entra en funcionamiento principalmente de la lengua, se perciben los 4 sabores. Y otro de los sabores importantes, que ahora es importante, no lo conocíamos, o por lo menos no lo definíamos, era el umami, que empezó a ser desarrollado en los años 50 en adelante. Es un sabor propio de la carne, manteca, algunos quesos, etc. Pero lo que se llama la repostería colonial, la repostería es un término amplio que incluye
o comprende algunas actividades relacionadas con la elaboración de dulces, entre ellos por ejemplo, la dulcería criolla, la dulcería industrial, etcétera, etcétera. Y por supuesto, y algunos consideran los panes dulces. Bueno, lo cierto es que no existía, diríamos, un conocimiento ni una práctica ligada con la dulcería criolla hasta que llegó la conquista y la colonización, que trajeron productos importantes, como por ejemplo se introdujeron nuevas especies de abejas más rendidoras en la producción de miel. Se introdujo también y fundamentalmente la caña de azúcar, que es la fuente, diríamos, importante para la elaboración de dulces criollos, y sus derivados como la panela o el papelón. Y también se introdujeron algunos elementos importantes en la panadería y pastelería. Los tres más importantes son la harina de cereales, en especial la de trigo. También se introdujo la harina, se introdujo también la leche y los huevos. Entonces esa trilogía es muy importante en la consideración del desarrollo de la pastelería y de algunas, y diríamos, fundamentalmente de la pastelería, que no de la dulcería criolla. Entonces nosotros nos vamos a referir hoy solamente a la dulcería criolla. Y nuestra hipótesis es la siguiente, que no habiendo, diríamos, los elementos que permitan endulzar o crear las preparaciones de dulcería criolla, entre ellos el azúcar, la caña de azúcar fue introducida creo que en el siglo XV y siglo XVI, fue introducida en la española y de ahí se difundió, introducida por los españoles, y de ahí se difundió por toda América. El centro primario de origen de la caña de azúcar es el Asia, y durante mucho tiempo el azúcar fue difundida lentamente, primero por los griegos, los romanos y particularmente por los comerciantes árabes. El nombre incluso del azúcar viene de una palabra árabe. Y entonces ya nosotros tenemos, diríamos, el elemento de base de la dulcería criolla. Otras son las frutas, etcétera, etcétera, pero eso ya depende de los ecosistemas donde uno haga la dulcería. Bueno, lo cierto es que la dulcería fue, diríamos, se desarrolló a partir del siglo XVI. Ahora la pregunta que uno se puede hacer es cuál es la vía de introducción, cuál es la vía por la cual nosotros aprendimos a hacer dulces, los llamados dulces criollos o dulces almíbar. Bueno, una de esas, mejor dicho, la vía más importante de introducción fueron las órdenes monásticas femeninas, católicas, que comenzaron a venir a partir del siglo XVI y siglo XVII. Ahora bien, hay que hacer una distinción, ¿no? Cuando se conquista un territorio y viene el proceso de conquista, es necesario la colonización para los colonizadores, porque la colonización es la introducción de elementos culturales propios de la cultura dominante, pues asegura en cierta manera una permanencia de hábitos, costumbres, creencias, etcétera, usos que van recordando, diríamos, la presencia del imperio. Si no hacen eso, por supuesto, la presencia es efímera, es corta. Y los que hicieron, diríamos, el descubrimiento y la conquista fueron grupos armados, fueron soldados que vinieron con la espada y el arcabuz y el caballo a conquistar los territorios americanos y fueron secundados en esa obra, diríamos, particularmente armada, fueron secundados por los grupos de religiosos que vinieron
a traer el mensaje del Evangelio, pues haciéndonos, haciéndonos que nosotros comulgáramos con su religión. Y eso se puede decir que la espada fue complementada por la actividad ligada a la cruz, y entre ambos, los soldados conquistadores y colonizadores y los monjes, que fueron los que nos trajeron a nosotros la religión, pues para enfrentar las religiones nativas, que eran consideradas, diríamos, obra del diablo para los conquistadores. Entonces, ellos comenzaron a desarrollar, comenzaron a colonizar desde el punto de vista de la religión al nuevo territorio en proceso de colonización. Ahora, ¿cuáles eran esas órdenes? La iglesia católica desde el inicio tiene como dos grandes centros de actividad. Pues uno es lo que se llama el clero regular, que fueron los primeros, fueron las órdenes monásticas, los conventos, los monasterios, donde estaban los monjes, y luego se fue desarrollando órdenes femeninas. Entonces tenemos los monasterios y los conventos. Y esos conventos se desarrollaron en toda Europa y también vinieron a América, siguiendo el camino de los conquistadores con las armas, ¿no? Ellos utilizaban la cruz y el mensaje evangélico, el mensaje bíblico. Bueno, ustedes tienen entonces que comenzaron a llegar las primeras muestras de religiosidad América, religiosidad católica. Pero el catolicismo tenía como dos partes. Uno es lo que decía el clero regular y el otro el clero secular. El clero secular son los sacerdotes, los diáconos, los obispos, generalmente lo que uno conoce como Iglesia Católica y sus oficiantes. Pero al principio era mucho más fuerte el clero regular, representado por los monjes, las monjas, y todas las personas que profesan su fe desde un monasterio, desde un centro, muchas veces alejado de los centros urbanos. Los monasterios se encuentran, y hay dos tipos más o menos de órdenes monásticas, eso se llama órdenes monásticas. Unas son de clausura y los otros son de ejercicio abierto. Al principio las organizaciones que venían, las monjas venían dentro de los sistemas de organizaciones monásticas femeninas, eran de clausura, es decir, prácticamente confinadas a un espacio del edificio monjil, el edificio monástico, y que vivían en comunidad, vivían bajo un sistema que se llama el sistema de Cenobium, que viene del griego, que significa vida en común. Y entonces ellos hacían vida en el interior de un convento sin tener prácticamente contacto con el exterior. Entonces ya vamos a ver cómo se produce ese contacto. Y mientras que en la medida que se va desarrollando las poblaciones, los pueblos, se va creando la vida urbana y la gente se aglomera, se acumula en las ciudades, donde era patente o era notorio pues las necesidades de asistencia social que tenían esos pobladores. Algunas de esas órdenes, sobre todo las órdenes activas, diríamos sin ningún tipo de limitación en su contacto con la gente, crearon monasterios, crearon conventos que se interrelacionaban con la gente, ayudándolos, prestando la asistencia social, ayudándolos en la educación, en los hospitales, en los talleres, etcétera, etcétera.
Entonces, mientras que las otras órdenes, que eran órdenes de clausura, pues esas no tenían casi contacto. El problema es que esas órdenes de clausura, como las otras también, tenían que mantenerse. Eran edificaciones que requerían ciertos cuidados de mantenimiento y costos, a veces muy elevados. Y también dentro de un convento podía haber de 8, 12, pero había hasta 400 monjas, incluso hasta mucho más en algunos conventos de México. Entonces, para poder mantener esa población confinada a los muros del convento, había que tener otro tipo de actividades. Entonces, en este caso vamos a referirnos en adelante, en esta conversación, en esta charla que yo estoy compartiendo con ustedes, vamos a referirnos específicamente a las monjas de los conventos de clausura. Allí existían dos tipos de monjas: la monja de velo negro y la monja de velo blanco, que eran los principales, diríamos, actores dentro de la vida del convento. Las monjas de velo negro ingresaban al convento, la de velo negro, pagando enormes, o sea, sumas muy elevadas de dote para poder ingresar, o entregaban bienes importantes. Entonces, esas monjas de velo negro no hacían trabajo doméstico, no hacían oficio dentro del convento, sino que se dedicaban al trabajo intelectual y particularmente a la oración. Sobre ellas recaía el cargo de abadesa, es decir, las otras monjas no podían aspirar al cargo de abadesa, que era la máxima autoridad dentro de un convento. Entonces, eso estaba restringido a las monjas de velo negro. Las monjas de velo negro vivían en espacios amplios, vivían en espacios amplios donde incluso había cocina, y ellas comían dentro de ese espacio, dentro de la celda, vamos a llamarlo así. Generalmente los habitáculos dentro de los conventos se llaman celdas, y hay celdas individuales muy austeras y celdas amplias donde tiene hasta cocina y viven otras personas. Bueno, las monjas de velo negro eran monjas provenientes de familias económicamente poderosas y llegaban al monasterio por muchas razones: porque eran viudas, o porque había una vocación religiosa clara, o porque hubo una decepción amorosa, o bueno, por varias razones. Ellas llegaban al convento, pero llegaban en condiciones de privilegio. Es decir, no hacían trabajo, no hacían oficio doméstico, y se dedicaban a la oración y hasta a trabajo intelectual. Y hubo monjas extraordinarias como Santa Juana de la Cruz, y algunas pues hicieron grandes aportes a la literatura colonial en español. Mientras que las otras monjas, y estas llegaban incluso al convento cargando con personal con criadas, cargaban también esclavas. Algunas llegaron con esclavas que hacían todos los oficios. Ellas no hacían prácticamente nada, las monjas de velo negro. Las otras monjas, que eran las monjas de velo blanco, eran monjas que venían de hogares de menor fuerza económica, menos acomodada, y por supuesto pagaban una dote relativamente más baja, la cual los obligaba a tener actividades de mantenimiento y doméstico dentro del convento, lo que no hacían las monjas de velo negro. Ellas supervisaban la elaboración de comida, etcétera, etcétera. Y ellas también se encargaban de supervisar la actividad de las otras personas que vivían dentro del convento, pero que no eran monjas. Las criadas, por ejemplo, que las llamaban las donadas. Donadas es porque eran entregadas al convento para que el convento las utilizara en las labores domésticas, pero que también las criara, pues le diera una formación cristiana y le diera principios, valores, etcétera, etcétera. Entonces, esa es más o menos la población que existe dentro de
dentro de un convento de clausura, ¿no? Las únicas que podían acercarse, digamos, a la puerta y no ser vistas desde el exterior, sino por torniquetes, eran las monjas de velo negro. Y ahora bien, un convento tiene costo de mantenimiento, entonces las monjas de velo negro que tenían recursos económicos prestaban dinero y pagaban también a su servicio doméstico, prestaban dinero a los productores agrícolas que les entregaban como prenda, como hipoteca, les entregaban hacienda, y ellas se hicieron con grandes extensiones territoriales donde había hacienda agropecuaria. Entonces la riqueza era muy importante de algunos conventos. Mientras que había también otra fuente de financiamiento para el mantenimiento del convento. Una fuente eran los recursos que entregaban las órdenes masculinas para ayudar a las órdenes femeninas. Por ejemplo, los franciscanos eran una orden muy importante y muy, muy numerosa y muy poderosa, y ellos ayudaban a sus monjas que se habían creado también en los tiempos de San Francisco de Asís, que creó la orden de los franciscanos. Había una persona cercana a San Francisco, que era Santa Clara. Ella creó las clarisas, y entonces las clarisas se convirtió en una de las principales órdenes monacales femeninas, como representación, diríamos, de la ideología, del grupo de los franciscanos, que eran muy importantes también en la colonia. Bueno, lo cierto es que las clarisas resolvían su problema de mantenimiento haciendo muchísimas actividades. Por ejemplo, las monjas clarisas, eso lo hacían las monjas de velo negro y las criadas, donadas y las esclavas. Hacían muchas actividades para conseguir recursos y para vender fuera del convento, ¿no? Una de esas actividades era el bordado, el zurcido, el empastado de libros y particularmente la repostería. Ellos hacían dulces y tortas y artículos de adornos religiosos, alfarería, incluso algunas obras de ebanistería, pero tenían que venderlas, pues, y las que la vendían se compraban de dos maneras. Una era yendo al convento, tocando y abriendo, se abría un postigo en el cual, sin ver el rostro de las monjas, uno decía lo que uno quería, abrían la puerta y le entregaban lo ponían allí por una especie de puerta giratoria. Le entregaban los dulces que compraban o las prendas que habían mandado a reparar, o los libros que habían mandado a empastar. Bueno, y esa era una fuente importante. Dentro de esas monjas que hacían esos dulces, acuérdense que yo había hablado de que había tres grandes grupos de actores. Uno que eran las más importantes, las monjas de velo negro, las monjas de velo blanco, y todas las personas complementarias dentro del hogar que no eran religiosas. Algunas dormían dentro del convento y otras fuera del convento. Bueno, lo cierto es que por esa vía entraron muchísimas, diríamos, conocimientos culinarios relacionados con los diferentes grupos sociales de los cuales se nutría el convento. Entraron conocimientos culinarios de ricas familias españolas, el linaje español. Entró también el conocimiento de las judías, por ejemplo, y de las familias árabes. O sea, ahí entraron muchos conocimientos y que fueron reforzados por el sistema que se practicaba en la época, que las muchachas casanderas, o sea, las muchachas que estaban prometidas para casarse, recibían una educación detallada para ser útiles dentro de la vida hogareña. Entonces les enseñaban a bordar, a coser, les enseñaban también a preparar comida y sobre todo a preparar dulces, etc. Entonces todo ese conjunto, por varias vías, una general que era la llegada de las monjas, que hacían esas actividades
en los países de origen, por ejemplo en España o en Italia, cuando llegaron esas monjas tenían acumulado una cantidad de información relacionada con la dulcería. Incluso que fue recogida en un libro que se llamaba, el libro se llama, a ver si me acuerdo, se llama, es como una especie de inventario, voy a ver si lo consigo acá, que fue el libro que se llama Vergel de Señores, que fue creado, escrito en el siglo X y que se encuentra en la Biblioteca Nacional de España. En el siglo XX fue descubierto por una estudiosa, una investigadora, y fue rescatado y divulgado. De ahí vienen muchísimas recetas de buena parte de la dulcería española. Esas son dulcerías que nosotros le decimos dulces criollos, pero en realidad eran dulces que venían de otras tierras por la mano de las monjitas. Y entre ellos estaba, por ejemplo, el suspiro de monja, le decían, el alfeñique, el alfondoque, también los alfajores, los turrones, mantecadas, pestiños, obleas, polvorones, mazapanes, bizcocho y diferentes frutas en almíbar. Entonces, como dulce de membrillo, dulce de higo, ellos lo trajeron. Y además de eso se le agregó pues el saber culinario, que como dije, era como la segundo nivel diríamos, de información, que era el de las familias que se preparaban para casarse y que luego entraban al convento, pero que lo que los nutría eran ya la cocina criolla, es decir, una cocina que había evolucionado a partir de la cocina prehispánica y se había nutrido de dos fuentes de conocimiento. Una era la fuente de conocimiento indígena, que era muy poco importante, porque por las características que hemos dicho al principio, pero que incorporaba en la elaboración culinaria muchísimos ingredientes, diríamos, locales, nuestros. Por ejemplo, para decir algunos, la papa, el maíz, el camote, etc. Y también incorporaba algunos granos como la quinoa, etcétera, etcétera. Y por supuesto muchísimas frutas, de las cuales nosotros teníamos una enorme diversidad de frutas tropicales. Entonces con eso, diríamos, se fue creando la base para la elaboración de dulces en los conventos. Ahora, esos conventos no se quedaron fijos. Por ejemplo, en Venezuela llegaron a Trujillo, llegaron a Mérida, a Táchira, a lo que es hoy Mérida, Táchira, Trujillo, a zonas muy religiosas. Incluso llegaron a otras partes del país. Y así sucedió también en Pamplona, en Colombia, donde se hicieron en muchísimos sitios, Popayán, etcétera, se hicieron también conventos. Y había un intercambio de monjas de un convento a otro convento dentro del mismo territorio, incluso monjas que iban por ejemplo, en el caso de las monjas de Pamplona, pues viajaban permanentemente y estaban en contacto con las monjitas que estaban en Mérida, etcétera, etcétera, en las zonas andinas venezolanas y en Caracas. Todas ellas se dedicaban a diferentes actividades. Por ejemplo, se dedicaban a la actividad educativa, a la actividad religiosa o a la actividad asistencial en los hospitales o en los asilos, pero también muchas se dedicaban a la producción a la producción de dulces y lograron una fama, diríamos, en la época republicana, en la época colonial y luego en la época republicana, una vez liberado la América del dominio colonial español. Entonces, bueno, ahí estamos hablando ya del desarrollo de una dulcería criolla, con las condiciones en que fueron dinamizadas, diríamos, inspiradas por los conocimientos derivados del convento femenino que traía información de España, pero también, y de otros países de Europa, pero también de la gastronomía local, o de
la cocina local, porque eran monjas que ingresaban a los conventos, pero también utilizaban personal de servicio popular de las diferentes comunidades cercanas a los conventos. Entonces así se fue conformando una dulcería, que es lo que uno llama la dulcería criolla moderna, ¿no? Donde están todos esos dulces que nosotros muchas veces creemos. En los países donde yo he trabajado, la gente cree que esos dulces, por ejemplo el suspiro o el alfondoque, la melcocha, por ejemplo, son creados dentro de, diríamos, dentro de los países y son propios de su culinaria. Pero no, ellos, por supuesto, la base es la base que yo estoy explicando y esa base fue enriquecida por aporte que con el desarrollo del tiempo y fuera de los conventos se fue haciendo, ¿no? Y con el desarrollo de la repostería latinoamericana. Bueno, he hablado entonces de varias cosas. Una es el hecho de que la dulcería prehispánica es casi inexistente. No conocíamos fuentes de dulce. Lo único que conocíamos la miel de un tipo de abeja y conocíamos también algunos, por ejemplo, algunos tallos como el tallo del maíz o del maguey. Segundo, la colonización, la conquista y colonización fue armada y para hacerla mucho más, diríamos, fue complementada por la evangelización de los nativos. Esa evangelización se hizo, o sea, la traída de la cruz se hizo a través de dos tipos de órdenes. Las órdenes del clero regular, que eran todos los monjes, misioneros, etcétera, que llegaron a América a partir del siglo XVI. Y también tenemos el orden, el clero secular. El clero secular es un clero, el clero pues que no, es el que nosotros realmente muchas veces conocemos, que es los obispos y todos los grupos que están, diríamos, subordinados a los obispos, los sacerdotes, etcétera, etcétera. Entonces, ellos trajeron, diríamos, lo que sucede es que dentro de esos grupos que llegaron, evangelizadores o los grupos religiosos, había monjas y no eran solamente monjes. Los monjes hicieron cosas interesantes con respecto a la panadería, a las bebidas alcohólicas. Ellos introdujeron la cerveza, introdujeron muchos productos como el trigo, la cebada en América. Pero también las monjitas se dedicaron mucho más a las dulces. Aparte de las cosas que hacían en géneros femeninos como por ejemplo tradicionales como el bordado, el zurcido, etc. Y particularmente nos enseñaron a hacer dulces. Y ellas capacitaron a muchísimas de nuestras tatarabuelas, de los sitios donde ellos tenían instalados los conventos. Y muchas mujeres americanas aprendieron a hacer dulces y se fue desarrollando una dulcería que fue siendo también modificada en el tiempo, porque en esa dulcería se incorporaron los frutos locales. Entonces, eso es más o menos una historia breve y muy simplificada de lo que es el desarrollo de la dulcería criolla latinoamericana, tanto en América del Central y América del Norte, sobre todo México, y América del Sur y el Caribe. Entonces, bueno, espero que hayan aprendido algo. Cualquier comentario les ruego que me lo hagan me lo hagan saber, y también le pido que le den like si a ustedes les gustó y siempre estén diciéndome nuevos temas que pueden inspirarme, pues conversaciones como esta que acabamos de tener. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima Carta de Cartaya.